Me permiten y empezamos orando. Gracias, Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque a través de estas escuelas dominicales vemos cómo tu imagen es reflejada en nosotros y podemos contemplar ese Dios grande, poderoso, omnipotente, el cual tiene atributos comunicables como el día de hoy, el amor. Permítenos a través de esta escuela reconocer ese gran atributo, Señor Jesús, contemplarlo y levantarnos siempre con una mirada optimista y ver el Dios bueno que habita en medio de nosotros. A ti la gloria, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, voy a comenzar hablando un poquito del panorama de hace 8 días. Hablamos sobre el amor de Dios y es algo que involucra 100% al Señor, no a nosotros. No se trata de una enseñanza en donde podamos humanizar este atributo, sino al contrario, nos ponga siempre nuestra mente en alto para contemplar ese gran atributo que es el amor. Hacíamos una referencia de unas características de Dios, del amor, y sacamos 6 características que únicamente para esta escuela íbamos a hacer 4 de ellas. Y quiero rápidamente hablar de esas características. Hablamos del amor fiel y misericordioso de nuestro Señor. Para eso ahondamos en la escritura y vimos el profeta Oseas, el cual tenía una situación allí en donde podemos ver el amor de Dios como se manifestó en él. Y Oseas manifestó esa fidelidad y misericordia al restaurar su esposa después de una falta de adulterio. Vimos una característica del Señor que es un amor eterno que siempre ha estado, que siempre va a estar. También fuimos a las escrituras, ustedes hicieron una dinámica muy hermosa y podemos allí ver esa característica. Hablamos del amor incondicional, que siempre el Señor está, de un amor sacrificial, de un amor santo, de un amor transformador. Como conclusiones que llegábamos en nuestra anterior clase, hablamos sobre 2 puntos de unir 2 cosas importantes que yo les decía. ¿Cómo hacemos para unir este punto con el de acá? Pues podemos hacer un puente, usar papel, colbón, diferentes situaciones para unir 2 puntos. La humanidad está unida a nuestro Señor Jesús por un punto cardinal importante y es Cristo. Y ahí es donde se nos va a situar nuestra enseñanza en el día de hoy, este estudio. Es en Cristo en donde es nuestro punto cardinal, el cual recae toda la esencia y amor de nuestro Señor Jesús. Voy a comenzar con una pequeña cita de John Piper acerca de ese atributo que es el amor y específicamente algo que vamos a hablar del día de hoy. Tenemos 2 puntos, vamos a hablar del amor santo de nuestro Señor Jesús y vamos a hablar de ese amor redentivo de nuestro Señor Jesús. John Piper: el amor de Dios se revela en el evangelio de la gracia, en perdón de los pecados, en la adopción de los hijos, en la comunión del Padre con el Hijo, en la victoria sobre el mundo, en el testimonio del Espíritu Santo, en el abatimiento, en el amor, en el amar, en el amar en el prójimo, en el discernimiento para tener la capacidad de mirar si nuestra predicación es fiel, en la confianza en el día del juicio y en la esperanza en una vida eterna. Con esto en mente entramos en el primer punto del día de hoy, que será: el amor de Dios es santo. Y por favor tenga sus Biblias ahí abiertas porque vamos a hablar y les voy a dar unas pequeñas citas para que me ayuden a leerlas. El amor, cuidado con lo que voy a leer, es algo que doctrinalmente es importante que lo aterricemos a nuestro corazón para que lo tengamos en mente. El amor santo de Dios es uno de sus atributos que revela su carácter perfecto y su voluntad para la creación. El amor de Dios no es solo un sentimiento pasajero. Alguno de nuestros hermanos decía que era como las olas del mar, viene y va. No, el amor del Señor siempre es eterno. No es una emoción humana, sino una expresión de su naturaleza divina y de su propósito eterno. El amor de Dios se manifiesta en sus obras de creación. Todo proviene de Él, la redención y santificación. El amor de Dios es incondicional, inmutable, fiel, justo, misericordioso y soberano. Y algo que hablábamos acerca de ese amor, cómo es visto ante nuestros ojos, pues simplemente es dar un vestigio al todo el ecosistema que el Señor ha dispuesto para que sus hijos habiten en ellos.
unas pequeñas citas. Levítico 11 del 44 al 45, situémonos allí por favor. Un hermano que me ayude con Isaías 6.3, por favor. Hermano Miguel, Isaías 6.3. Mayra, ¿me ayudas con 1 Pedro, por favor? Del 1, 1 Pedro 1, del 15 al 16. 1 Pedro 1, del 15 al 16. Arturs, Hebreos 12.14. Sebastián, Éxodo 15.11. ¿Listo? ¿Estamos todos en Levíticos o quién lo tiene? Sí, señora, 11:44 al 45. Gracias. Vemos que al ser un Dios santo, todo lo que emana de Él tiene ese toque de santidad. Aquí podemos también dar una mirada. Todos los atributos funcionan todos de la misma manera, todos están dispuestos en un solo momento, todos funcionan para un mismo fin: glorificar a nuestro Señor, y nos deja ver que esos atributos tienen la esencia de ese Dios vivo. Entonces los quiero llevar con estos textos para que vayamos en un momento y miremos esa santidad del Señor y cómo esa santidad se expresa en el amor. El amor emana santidad del Señor. Isaías 6:3. Toda la tierra está revestida, bañada de su gloria, y si la tierra está revestida, bañada de su gloria y su santidad, de por ende lo que emana del Señor en ese amor santo también está de la misma manera. 1 Pedro, por favor. Gracias. Creo que hacíamos un panorama hace 8 días en donde es naturalmente que la persona que está al lado, que te acompaña, tú la amas de una manera natural. Pues claro, es mi familia, la amo de manera natural. También les decía, algunos de los que están ahí me aman a mí de manera natural, otros no tanto, pero la idea es que avancemos y maduremos en el Señor y ese amor sea manifestado en nosotros. Ese amor del Señor tiene ese destello de ser santo, es un impulso del Señor de manera natural. Hebreos 12:14. Nuevamente, el Señor es santo y lo que emana de Él es santidad en amor. Éxodo 15:11. Gracias. Mira esta linda definición: el amor de Dios es santo, es una característica de su amor perfecto que lo distingue de toda su creación. La humildad está manchada de maldad. El amor santo de Dios es absolutamente puro, perfecto y separado de todo mal. El amor de Dios es puro y separado de todo mal. Un amor santo es absolutamente puro, separado de todo mal. Dios
nos llama a ser santos como Él es santo y nos da su Espíritu para ayudarnos a vivir una vida de obediencia y consagración a Él, unidos por el fraternal amor santo de Dios. Meditemos en esto. Dios es totalmente puro. Pensemos en la pureza del Señor por un momento. Todo lo que Él hace es santo y el amor que emana de Él es un amor santo. Nos vamos a ubicar todos, por favor, en el libro de Levítico, en el capítulo 22. Y vamos a leer vamos a leer hasta el 8. Del 22, capítulo 22, del verso 1 al verso 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces hagamos una dinámica, por favor, con sus Biblias. Varones leen el 1, mujeres leen el 2 y sucesivamente así lo leemos todos. Y dice: entonces el Señor habló a Moisés. Hombres. Cuatro damas. Cinco varones. Seis. Siguiente, varones. Bueno, para la coordinación estamos como perdidos, pero esa es la idea. Lo sé. Quiero llevarlos en este momento, en este libro. ¿Por qué? Porque es que hay una instrucción muy clara del Señor, como dice que mis ofrendas van a ser unas ofrendas que son santas, que son puras, da una instrucción clara. El amor de Dios, al ser santo, también el Señor lo asume de una manera pura. Y es aquí en donde partimos un momento en una pequeña ilustración. Hay un día de entrevista. La persona se prepara para su entrevista, se presenta frente a la persona que lo va a contratar y le da una hoja. Y ahí en la hoja dice: seleccionen una casilla con una X a esas características que hacen parte de un trabajador. Entonces, qué honestidad, qué paciencia, qué atención al público. Entre las múltiples, el currículum celestial de Dios, entre las miles y millones, infinitas características de Él, hay una casillita seleccionada de ese amor puro y santo del Señor que emana de un Dios que todo lo hace puro y que a su vez Él lo que nos pide a nosotros es esa pureza, ¿verdad? El amor de Dios está seleccionadamente infinito y aquí vamos a hacer una pequeña dinámica. El pastor Humberto hace 8 días nos llevaba, hace 8, hace 15, no recuerdo, a la meditación frente a una parábola y nos dio como una estructura de análisis, entonces que el contexto, que los personajes, y con esto en mente y como eso se trata de una escuela en donde nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido, se van a situar todos en aquella parábola del hijo pródigo y por unos pequeños grupos vamos a evidenciar ahí el amor santo de nuestro Padre. Entonces, Edgar, Willy, ¿te haces con Edgar?
Atrás, Lorena, te haces allá con un grupito. Señora Elizabeth, tú ahí con otro. La familia Padua, junta. Artus con los que tienes aquí. Y Sebastián. ¿Se unen mis hermanos? ¿Se quieren unir a ellos? Nos ubicamos en la parábola del hijo pródigo. A ver, ¿qué cita es? ¿Ya tienen la cita? ¿Se ubicaron? El hijo pródigo. Para esto vamos a destinar tan solo 6 minutos. Pongo mi cronómetro. La dinámica es evidenciar en la lectura, en la parábola del hijo pródigo, el amor santo de Dios, el amor de ese padre que está ahí. Quedan 3 minutos y medio.
Queda un minuto. Voy a empezar desde mi izquierda, desde la derecha de ustedes. En el grupo en donde está Sebastián, por favor, gracias. Que pueden delegar a alguien que pueda leer en voz del grupo. Bueno, Diego, nosotros vimos el amor de Dios, en especial en el versículo 20, ya que el Padre siempre estuvo a la expectativa de esperar su Hijo, aún él se había apartado. Entonces vemos el verso 20 donde dice: y levantándose vino a su Padre, y cuando aún el Padre lo vio lejos, fue movido a misericordia, viendo pues que el Hijo estaba apartado. Y también vemos en el contexto la parte final de la parábola, donde le muestra el padre el amor al hijo mayor, porque el hijo mayor dice, bueno, le reprocha a su padre de por qué lo recibe, de que él nunca se apartó, pero creo que así es con nosotros también, el amor que nos demuestra Dios a cada uno de nosotros cuando hay hermanos que de pronto se pueden apartar, se alejan del Señor. Nosotros no estamos para decir si es merecedor o no merecedor. Creo que el amor del Señor es incondicional para cada uno de nosotros. Bueno, nosotros vimos también estábamos mirando el verso 20, cuando dice que el Padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos la misericordia acá de Dios. Aquí hablando del Padre, miramos la misericordia, que fue movido a misericordia, mostrando ese amor hacia el Hijo que estaba perdido. Vemos también finalizando en el verso 31, cuando miramos que el otro hijo le reprocha, dice que por qué, si él tantos años sirviéndole, tantos años sin pecar y estar ahí con él, y nunca le habían hecho nada a él, pero entonces le muestra acá, dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, dándole a entender de que ese mismo amor también estaba para él, sino que de pronto, como le decía mi hermano Sebastián, a veces uno no se da cuenta de eso, y a veces uno entra es como a reprochar al otro. Bueno, nosotros vimos el amor incondicional del Señor, perdonando pues al hijo que en su rebeldía toma las posesiones del Padre y se va, ¿sí? Como él reacciona, vuelve, pide perdón y hay una redención de parte del Padre hacia él. No hay como que un juzgamiento, no hay una palabra como porque hiciste eso o porque tomaste esas decisiones, sino simplemente ahí se manifiesta un amor puro, verdadero, y eso hace que la actitud del hijo realmente cambie, ¿sí? Y aún en el enojo del hermano mayor, vemos también ese amor porque el padre va y lo busca, ¿sí?
Hay esa parte de que muchas veces nosotros, incluso cuando estamos así en medio de nuestra rebeldía, Dios empieza, como dice Jeremías, con esos lazos de amor y realmente lo seduce a uno para que uno tome realmente las cosas del Señor y vuelva a Él. Entonces ahí se manifiesta ese amor incondicional. Bueno, leyendo los versículos de la parábola del hijo pródigo, vemos, como dicen los hermanos, pues ese amor incondicional de nuestro Dios para cada uno de nosotros. A pesar de que tengamos pecado y hayamos caído, Él siempre va a estar ahí para socorrernos, para levantarnos y animarnos a seguir adelante en nuestra vida espiritual. Vemos también que nuestro Dios, en su infinita misericordia, se apiada del pecador. En cada instante vemos ese amor incondicional de nuestro Dios. Bueno, pues nosotros leyendo el texto llegamos a esta conclusión. En la parábola del hijo pródigo, el amor santo de Dios se evidencia a través del Padre, que a pesar de las acciones pecadoras del hijo, lo recibe con los brazos abiertos y lo perdona. Este acto refleja la gracia divina y la disposición de Dios para perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. El Padre muestra su amor incondicional y redentor, destacando la naturaleza sagrada de la misericordia divina en el perdón, su gracia ilimitada y la reconciliación. Bueno, pues para decir más o menos lo mismo que han dicho ya los hermanos y complementar un poquito, aquí hablábamos de un amor eterno. Pues hablando de nuestro Dios, el Señor nos ha amado eternamente desde siempre. Y es un amor que es inmutable. Y en la parábola lo podemos ver, en el Padre amaba a su Hijo antes de entregar la herencia. Después de entregar la herencia y después de que Él vuelve, se ve que Él sigue amándolo. Y eso nos lleva también a pensar que es un amor que es incondicional. Independientemente de lo que nosotros hayamos hecho, el Señor ya nos había amado desde antes. Un amor puro, un amor tierno. Cuando se fue, lo abrazó y lo besó. De hecho, es un amor abundante, ¿sí? Y es un amor que tiene la iniciativa. Cuando el hijo venía lejos, el padre corrió hacia él y fue cuando lo alcanzó y lo besó. Y también es compasivo y bondadoso. Muchas gracias, sí señora. Ustedes mismos le han colocado a este momento un toque sublime a esta escuela, porque cada uno de ustedes ha dicho algo muy pertinente y hablamos de algo que es especial, algo único. Ustedes, algunos que son padres, dan una lectura y una identidad al hijo pródigo y saben que dentro del corazón infinito de un padre hay una esencia, y la esencia de nuestro buen Dios, ustedes lo dijeron ahorita, es puro, amaba desde antes, sigue amando y lo seguirá haciendo, una característica del amor de Dios. Y con ese toque, ese sentido que la escuela ha tomado, les leo lo siguiente. El amor santo de Dios es una característica de este sublime atributo lleno de gloria. Significa que Dios es perfecto, puro, separado
de aquello que puede ser oscuro y diferente de todo lo que existe. Dios es el único que es santo por naturaleza y por definición. Dios es el estándar de santidad al que debemos aspirar los seres humanos. La santidad de Dios se revela en su obra creadora, en su ley moral, en su juicio sobre el pecado y en su gracia salvadora. La santidad de Dios nos inspira a adorarlo, a obedecerle, a confiar en Él y a amarlo. La santidad, y reflejada en el amor de Dios, también nos confronta con nuestro pecado y nuestra necesidad de un perdón transformador. Dios no tiene ninguna mancha o defecto o error o maldad o pecado. Su amor es santo y puro como una característica de su obra. Dios es el único que es puro por naturaleza. Para pasar a nuestro segundo punto, el día de hoy quisiéramos que pensáramos en lo siguiente. La santidad de Dios se ve reflejada en el sacrificio que el Dios viviente, nuestro Señor Jesús, fue como punto cardinal a morir por la humanidad. Hablamos nuevamente de ese punto de unir dos extremos, y el punto que une la creación y la humanidad es Cristo, y el segundo punto se llama el amor de Dios es sacrificial. Vamos a refrescar nuestra mente, no perdamos de foco que este atributo no se trata de sensibilizar nuestro corazón a una manifestación humana. Se trata que podamos colocar aquí en nuestra cabeza un cordón y siempre tengamos nuestra mente en alto contemplando lo sublime que es el amor de Dios. Y ustedes lo leyeron ahorita, un amor que es incondicional, sacrificial, lleno de bondad. El amor de Dios como atributo se refiere a la perfección divina por la cual Dios se compadece en comunicar su bondad y misericordia a sus criaturas, a sus hijos, especialmente a ese pueblo y ese remanente que Él con tanto cuidado ha perseverado. Hace la clase anterior y siempre la voy a tener en mente porque no podemos perder en foco el tema. El amor de Dios como un atributo no es una manifestación humana, sino el poder de Dios representado en Jesucristo. La Confesión de Fe de Westminster nos afirma lo siguiente: que Dios es sumamente amoroso, clemente, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Este amor de Dios se basa en su propia naturaleza y bondad y no en la dignidad o mérito de los objetos de su amor. El amor de Dios se manifiesta de manera suprema en el hecho de enviar a su Hijo Jesucristo para redimir a los pecadores por su muerte y resurrección. Para un momento ahí, ¿quién de nosotros, por más que amemos, podemos hacer un gesto de esos? Solo es alguien que es santo, el corazón de un Padre que se desprende de su tesoro amado por la redención de otros. Ese amor es único. Todos estamos hoy sentados acá, gracias porque fuimos atrapados a ese hecho redentivo del amor. Y continúo. Él nos ha dado el Espíritu Santo para aplicar la salvación y santificar a los creyentes. El amor de Dios es inmutable, eterno, libre y soberano, y no depende de las circunstancias o las respuestas humanas. Vuelvo y paro. No es porque yo sea una persona que simplemente me disponga a hacer unas buenas obras y yo sea merecedor de ese amor. No, el amor, al igual que la gracia, es un regalo inmerecido, pero por su misericordia el Señor nos lo ha dado. El amor de Dios es inmutable, eterno, libre, soberano. No depende de las circunstancias. El amor de Dios es también justo y santo y no se contradice del pecado del odio hacia el pecado. El amor de Dios es una fuente de consuelo, esperanza y gratitud para los que confían en Él y le obedecen. Vuelvo y lo leo y guarda estas palabras. El amor de Dios es una fuente de consuelo, esperanza y gratitud para los que confían en Él y le obedecen.
Recordamos una pequeña ilustración de ese punto cardinal. Cristo es el amor sacrificial de Dios viviente, es el Cristo, es en donde está condensada toda la creación y el poder redentivo. Unas citas que les voy a dar, por favor. Juan 16, 27. ¿Alguien la quiere leer? Pastor Edgar, ¿me ayudas? Juan 16, 27. Pastor Humberto, ¿me ayudas? Romanos 8, 35. Ginette, ¿me ayudas con Romanos? A ver. Juan 14, 21. ¿No hay Biblia? Por acá hay Biblias, servidores, ¿me colaboran, por favor? Santiago, ¿me ayudas con Romanos 5, 5, por favor? Juan 14, 21. Uno de tus chicos nos ayuda a leer, no pasa nada. Juan 14, 21. Amy, primera de Juan 4, 9. Mientras ustedes buscan la cita, les comento lo siguiente. Ese famoso versículo que nos da un destello de ese amor de gloria a nuestro Señor, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Pastor, Juan 3:16, Juan 16, 27, por favor. Romanos 8:35. Mis hermanos, por más que nuestro diario vivir esté lleno de ciertas situaciones de enfermedad, de escasez, de problemas, de dificultades, como la Escritura nos lo comunica, ese amor está vigente ahí, palpando para nosotros. Esa es nuestra mayor esperanza, que mientras estemos en esas situaciones contemplemos ese amor redentivo que descansa en nuestro Señor Jesús. Ahí es donde está ese amor. Siguiente cita, Juan 14, 21. Romanos 5, 5. Señor, bueno, ahí le ayudan. ¿Quién dijo ternura hoy? Por ahí un hermano nos dijo de ternura. Ese amor del Señor es espectacular, es un amor tierno, abrazador. Primera de Juan 4, 9. ¿Alguien la tiene? Gracias. Concluyendo nuestra escuela, vuelvo a ser reiterativo en unas palabras y espero que las guardes en tu corazón, que dice: el amor de Dios es una fuente de consuelo, esperanza y gratitud para los que confían en Él y le obedecen.
Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, escucha esta cita, autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injuren a nadie, que no sean contendiosos, sino amables, mostrando toda consideración para todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros, abundante por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos eternamente según la esperanza de la vida eterna. Un grito de esperanza que descansa en la Escritura para nosotros, en donde vemos que esa condición ha sido transformada por el Dios santo, bueno, inmutable, y que descansa en nosotros en amor. Y escucha esta esperanza que también la tiene la Escritura en 1 Juan 3:1, escucha: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, miren cómo la Biblia nos trata. Amados, como la Escritura está allí con esas palabras tiernas como lo acabaron de leer. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por demostrarnos a través de las Escrituras como la evidencia fiel que tenemos un Dios santo que ha derramado su amor en Jesucristo, y que como testimonio de esto nos has dado el Espíritu Santo que nos ayuda a caminar. Cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas, a ese descanso que hay en el amor. Solo puede venir de ti, del poder creador universal, un amor que redime, un amor que restaura, y que hoy lo contemplamos como un amor sublime, lleno de gracia, de bondad, que solo le pertenece a ese Dios que con cuerdas de amor nos ha traído. A ti la gloria, Señor Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Una pequeña obsequio que les quiero dar a quienes han estado como participando. Entonces los llamo y les doy unos obsequios. Si alguien quiere más obsequios, se los voy a dejar con los pastores. Pastor Humberto, por favor. Ni más faltaba. Pastor Edgar, por favor, déjeme bendecirlo con un librito. Claro. Santiago, Amy, un libro que se llama El amor y las escrituras. Magdalena, Miguel, Belisario, Miguel, Mayra, por favor, Arturs, Montilla, Edgar Montilla, por favor. Sebastián. Miren, a Sebastián, a otros, el libro Los atributos de Dios de Pink. Algunos ya en un momento se los había podido dar cuando teníamos la coral, estudiamos estos libros. Elizabeth, por favor, si ya lo tienes, los puedes obsequiar, es responsabilidad tuya. Lorena, ven. Ginette. Bueno, por ahí hay otros. Si quieres más tarde, si alguien de verdad quiere uno, se puede acercar y con mucho amor. Dios les bendiga. Gracias.